Hola, esta es la tirada de noviembre. Ok, la tirada de noviembre nos dice que es un momento de tomar decisiones. De tomar decisiones ya sea em, basados en nosotros mismos o basado en lo que los demás quieren, en lo que las demás personas esperan de nosotros. Es un momento en el que, como anteriormente hemos visto, sigue siendo un momento de cierta introspección, porque para conocernos a nosotros mismos y tomar las decisiones basadas en nosotros mismos, tenemos que conocernos primero, saber lo que realmente queremos nosotros y llenar las expectativas que nosotros esperamos de nosotros mismos y no de los demás. Esto podría sonar sencillo, pero muchas veces creemos que de alguna u otra forma estamos forzados a tomar decisiones que validen nuestros padres, nuestro jefe en el trabajo, nuestros compañeros, nuestra esposa, nuestra novia, nuestra pareja. Y muchas veces nos olvidamos de nosotros y nuestras decisiones se basan en lo que quieren los demás. Y muchas veces lo hacemos de forma inconsciente, muchas veces estamos tan acostumbrados a hacerlo de esa forma que ya no vemos la diferencia entre las decisiones que tomamos por nosotros mismos y las decisiones que tomamos para los demás. El mes de noviembre es un mes que está especialmente cargado de sentimientos, de energías, eh, muchas veces de sentimientos encontrados, ya que en México celebramos el Día de Muertos, que es una fecha muy importante para la mayoría de los mexicanos. De alguna u otra forma, también aparece aquí una figura celestial, eh, inocente, pura, es energía, a fin de cuentas, es energía en su estado puro. Detrás de este querubín encontramos al sol que representa, puede representar al Padre, calor, etcétera. Pero en conjunto creo que también es un llamado de, pues, del cielo, del otro mundo, de energías que tal vez no veamos, pero que muy probablemente podemos sentir a través de recuerdos, mensajes, eh, momentos de sincronicidad en los que probablemente estemos hablando de una persona que ya no está con nosotros y de repente escuchemos algún sonido que nos recuerda a esta persona, veamos en la tele algo que nos recuerde a esta persona, estamos pensando en las personas que ya no están y de repente nos llega algún tipo de mensaje del universo que independientemente que sea del ser querido que estamos esperando, eh, este mensaje a fin de cuentas es del universo y es de nosotros mismos a nosotros mismos. Estas energías, estos recuerdos e incluso estas personas que ya no están con nosotros funcionan como un puente para nosotros mismos. A pesar de que ya no están con nosotros, de alguna u otra manera nos siguen ayudando, nos dan muchas veces pistas y muchas veces son muy directos con nosotros. Son momentos en los que estamos muy abiertos al exterior, a lo que nos dicen las demás personas, a lo que nos dicen nuestros familiares. Es un momento muy de mucha sensibilidad, muy sensitivo para los mexicanos y en general creo que para todo el mundo. Tenemos que escucharnos incluso más a nosotros mismos, escuchar y tener presente esa conexión con lo que no es corpóreo, con lo que es espiritual. Incluso si no crees en alguna religión en particular,
Si crees en el universo, en el sol, en la energía, pues es una época donde se mueven muchas energías. La energía de nosotros cambia, es más receptiva, lo queramos o no, podemos tener diferentes sentimientos encontrados, pero esencialmente necesitamos escucharnos a nosotros mismos, tomar decisiones por nosotros mismos, y si recibimos algún tipo de mensaje del universo, de las energías, de nuestros parientes, creo que es algo que debemos de escuchar, debemos de estar atentos, porque ese mensaje, a fin de cuentas, nos lo estamos dando a nosotros mismos. Todo lo demás, toda esta energía nos está ayudando, es un medio para poder para encontrarnos, para saber qué es lo que realmente queremos. Venimos de una etapa en donde hemos tenido ciertas dificultades, pero estas dificultades que hemos tenido muchas veces, pues incluso nos las estamos creando nosotros. Son momentos en los que a lo mejor todo está bien, pero nosotros somos necios y estamos acostumbrados a tener dificultad tras dificultad, y cuando las dificultades o no existen o son mínimas, nosotros las agrandamos, nosotros las exageramos, muchas veces frente a otros familiares, frente a la sociedad. Está bien visto de alguna forma una persona que sufre, una persona que trabaja 25 horas al día, una persona que no descansa jamás. Muchas veces eso es muy bien visto dentro de la sociedad, dentro de cierto estatus, y entonces cuando nos está yendo bien, cuando disfrutamos lo que hacemos y realmente eh, trabajamos con gusto, trabajamos con felicidad, muchas veces escondemos estos sentimientos porque creemos que la sociedad nos va a juzgar, que vamos a ser flojos, que realmente no estamos trabajando, no nos estamos fregando, por decirlo de alguna forma, para conseguir el pan. Y entonces, si no consigues el pan de esta forma, no te lo mereces porque no estás haciendo el máximo esfuerzo para conseguir esto, no estás sufriendo para conseguir esto. Y entonces muchas veces esas decisiones, esa forma de tomar las cosas está basado en los demás y no en nosotros mismos. Y en ese sentido, muchas veces incluso nosotros mismos estamos tan acostumbrados a eso que nos buscamos problemas, estamos buscando la forma de ponernos nosotros mismos el pie. Hemos pasado por diferentes dificultades, nos hemos ganado esta etapa de bienestar, esta etapa de calma, pero de alguna forma no vemos las cosas que tenemos, sino vemos las cosas que no tenemos, las cosas que quisiéramos, y no estamos en el presente. Estamos pensando no en lo que hemos logrado, sino en lo que aún no hemos logrado, y entonces buscamos de alguna forma meternos el pie y buscarnos nosotros problemas, crearnos problemas, aunque sean los más mínimos, y no aceptamos este momento de estabilidad, este momento de amor hacia nosotros mismos y hacia las personas que queremos. Y muchas veces incluso no dejamos que los demás nos ayuden, porque entonces lo que vamos a obtener y la felicidad no habrá sido por nosotros mismos. Sin embargo, esa ayuda no viene de lo terrenal. Esta ayuda realmente está viniendo de lo espiritual y del universo, pero nosotros mismos nos cegamos para no verlo. Y si tenemos esas actitudes en donde pensamos en los demás antes que nosotros mismos, donde nos creamos problemas para no estar bien, a pesar de que son momentos en donde realmente estamos bien, pero estamos escuchando a los demás y no a nosotros mismos, y no estamos disfrutando estos momentos de amor y de paz, entonces lo que va a pasar en el futuro es que vamos a
clavarnos tantos en esas ideas del futuro que muy probablemente suframos momentos de ansiedad en donde las cosas no salen como nosotros esperamos, en donde las proyecciones que tenemos de nuestro trabajo, de nuestra vida personal, no salgan exactamente como nosotros queremos, y entonces vamos a estar pensando en el futuro, vamos a estar pensando en cómo va a ser, cómo no va a ser, cómo cambiar ese futuro que aún ni siquiera sabemos realmente qué es lo que va a pasar, porque el futuro se construye desde el presente y cada momento que vivimos es un momento para cambiar nuestro futuro. Pero estamos tan acostumbrados a escuchar a los demás, a pensar como los demás quieren que pensemos, cargar culpas que los demás quieren que carguemos, hacer las cosas como los demás quieren que las hagamos, y eso, estamos tan acostumbrados a eso que eso nos va dañando poco a poco, nos va sacando de nuestro centro, a pesar de que estemos bien, estemos en un momento de tranquilidad donde hemos superado diferentes problemas, donde el exterior y diferentes circunstancias nos han ayudado para llegar a un momento de paz, eh, y somos necios y no aceptamos estos momentos de tranquilidad, de amor, de alegría. Entonces vamos a estar sufriendo, vamos a estar teniendo episodios de crisis, y no vamos a vivir nuestro presente, no vamos a disfrutar de lo que hemos cosechado a través de estos periodos anteriores, sino que vamos a buscar siempre querer más, buscar más, y no estamos viendo lo que tenemos enfrente. Y es más, más allá de no estar en nuestro centro, lo que nos vamos a provocar es una crisis, y nosotros decidimos si la crisis es una crisis que podemos pasar sin muchos problemas, o es una crisis que en donde nos podemos estancar y donde podemos victimizarnos y quedarnos ahí durante el tiempo que nos tenga que ayudar esta crisis. Momentos donde probablemente nos queramos alejar de todo lo demás. Sin embargo, todo lo demás es parte de lo que nos hace como seres humanos, es parte del aprendizaje que hemos tenido, y incluso son momentos, estaríamos huyendo de momentos de paz y de felicidad, en donde realmente todo está bien, pero insistimos en hacerle caso a los demás, en victimizarnos, en hacernos las víctimas, en hacernos los sufridos, y darle a entender al exterior que realmente nos estamos ganando las cosas porque estamos sufriendo, y nos buscamos sufrimientos que no tenemos, que no son nuestros, que no nos pertenecen. Entonces, al final de cuentas, como prácticamente cada lectura, la respuesta siempre está en el interior de nosotros. Las decisiones deben de ser desde el interior, no pensando en el exterior, no pensando en los demás, sino en nosotros mismos, lo que queremos, y si realmente tenemos un momento de paz, de felicidad, de equilibrio, lo que debemos de hacer es disfrutarlos, porque así como hay momentos donde estamos arriba, van a haber momentos donde estamos abajo, y cuando estamos arriba debemos de disfrutarlo, y cuando estemos abajo también debemos de disfrutarlo, pero necesitamos trabajar para aceptar las cosas buenas, porque es muy fácil que aceptemos las cosas malas, y eso es algo que en general nos hemos estado acostumbrando a hacer así las cosas, y es algo que debemos de cambiar. Muchas gracias por tu atención y tu tiempo. Si de alguna forma te sirvió, me ayudarías mucho si le das like. Si crees que de alguna forma le puede servir a alguien más, te agradecería que lo compartieras. Nuevamente, gracias.